Encontré una prueba de embarazo en la basura, pero yo me había hecho una vasectomía en secreto. Al día siguiente escuché a mi esposa hablando con su madre. Solo diré que el bebé es suyo, como la vez pasada. Entonces reuní pruebas y observé cómo todo su mundo se derrumbaba frente a todos. Soy Dylan, tengo 35 años. Llevo casado 8 años con Nora. Tenemos 2 hijos, Leo de 5 años y Mía de 3. Esa mañana empezó como cualquier otra. Los niños gritando por el cereal, olor a tostadas quemadas y yo tratando de encontrar una camisa limpia entre el caos habitual. Nora ya estaba abajo preparando los almuerzos con el teléfono en altavoz reproduciendo una nota de voz del trabajo. Tomé mi toalla y subí al baño. Lo primero que noté no fue el espejo empañado ni mi rasuradora sobre el lavabo. Fue la prueba de embarazo sobre el basurero, no enterrada, no cubierta, simplemente ahí como si no le importara quién pudiera verla. Me quedé paralizado, sin emoción, solo claridad fría. Mi primer pensamiento fue simple y directo: eso no era mío. Meses antes me había hecho una vasectomía sin decírselo a Nora. No fue por venganza ni por ningún plan oculto. Solo quería tener el control sobre algo en mi propia vida. Ella se había estado quejando de que las pastillas anticonceptivas afectaban sus hormonas, así que le dije que pensaría en operarme. Lo hice en silencio, sin drama y sin terceras opiniones metidas en nuestra decisión. Así que al ver esa prueba con una línea rosa tenue, supe una cosa con certeza: si Nora estaba embarazada, no era por mí. La miré unos segundos, lo suficientes para confirmar que no era una prueba vieja. El plástico se veía nuevo, sin polvo ni decoloración. Por un momento pensé que quizás era de alguien más, de Pamela o de alguna amiga que hubiera visitado recientemente, pero la caja también estaba en la basura. Era la misma marca que Nora usaba años atrás. No era tan ingenuo como para ignorar eso. Cuando me incliné para tomar un pañuelo, noté algo más sobre la alfombra. Un pequeño círculo de aluminio, brillante con la luz de la mañana, del tamaño de mi uña. Lo recogí y lo reconocí de inmediato. El respaldo de un blister de pastillas anticonceptivas. Había visto suficientes de esos en el pasado. Nora había dejado de tomarlas cuando acordamos no tener más hijos, justo cuando yo me hice el procedimiento. Entonces, ¿por qué había uno ahora? Me quedé un momento ahí, conectando puntos. Una prueba positiva en la basura y un resto de pastillas en la alfombra. Había estado tomándolas recientemente, quizás por costumbre, quizás fingiendo normalidad, o quizás acababa de descubrir que estaba embarazada y todavía no había procesado cómo actuar. De cualquier forma, algo no cuadraba, y las posibilidades que quedaban no eran buenas. Limpié todo como si nada hubiera pasado, devolví el aluminio a su lugar, dejé la prueba exactamente donde estaba e intacta, y bajé. Nora seguía en la cocina mirando su teléfono. Besé a Leo en la cabeza, le dije a Mía que comiera su tostada, me despedí de ambos y salí. Nora ni siquiera levantó la vista, solo dijo que no olvidara recoger la ropa en la tintorería, lo típico de siempre. Conduje el trabajo en piloto automático, repasando posibilidades. No había muchas. Una prueba así no aparece por accidente en el basurero de alguien que normalmente es cuidadosa, y Nora no es del tipo que deja algo incriminatorio a la vista a menos que piense que nunca lo notarás. Eso, en realidad, me dijo bastante sobre cómo me veía ella a mí. En la oficina pasé junto al escritorio de Tessa, mi asistente de 5 años, tomé el café de siempre y me senté frente a la pantalla. Abrí un archivo nuevo y me quedé mirándolo sin leer nada. Yo no estaba en modo diseño, estaba en modo datos. No quería una confrontación emocional que ella pudiera manipular. Quería pruebas reales, sólidas, irrefutables, algo que no pudiera distorsionar ni explicar con cuentos. Abrí el navegador y empecé a investigar. Cámaras discretas para interiores del hogar, grabadoras de audio compactas y kits de prueba de ADN. Nada ilegal. Todo permitido dentro de tu propia propiedad. Las instalaría de forma limpia, sin señales obvias. Si Nora había cruzado la línea, lo sabría con certeza, y cuando lo supiera actuaría sin dudar, sin segundas oportunidades, sin la conversación de «podemos arreglarlo». He construido empresas desde cero. Sé lo que pueden hacer la planificación y la paciencia cuando se aplican bien. Hice todos los pedidos ese mismo día. Cámaras, grabadoras y kits de ADN enviados directamente a la empresa a nombre de Tessa para que nunca llegaran a casa y Nora no pudiera verlos ni sospechar. Tessa maneja los envíos de oficina, así que nadie preguntó nada. Los paquetes llegaron 2 días después, cajas marrones sin marcar apiladas en un rincón de mi oficina. En casa, mientras tanto, observé a Nora. La misma rutina de siempre, el mismo tono frío.
Me hablaba como si fuera ruido de fondo, interrumpiendo solo para señalar cosas que no había hecho bien. Una noche me reclamó que dejara la laptop en la mesa porque siempre desordenó todo sin siquiera levantar la vista. Pamela, la niñera, recogía juguetes cerca. Nora ni le agradeció, solo señaló lo que faltaba. Todo era órdenes, cero consideraciones. No era nuevo. Yo solo había dejado de ignorarlo. Lo que más me llamó la atención fue su calma, sin culpa, sin nervios, sin ninguna señal de que cargara algo encima. Si estaba ocultando un embarazo de otro hombre, actuaba como alguien completamente segura de que nunca lo descubriría. Una tarde, Nora se llevó a los niños a casa de su madre. Yo dije que me quedaría trabajando esta tarde. En cuanto escuché que su auto salió del camino de entrada, empecé. Primero el baño. Escondí una cámara diminuta en un estante alto, sin audio, apuntando al tocador donde guardaba sus cosas, otras detrás del marco del espejo. Luego el dormitorio. Una cámara disfrazada de reloj digital pequeño en la mesa de noche, otra sobre el dobladillo de la cortina con ángulo hacia la cama y la cómoda, ángulos limpios sin posición obvia desde la entrada. La sala fue más complicada, vacié un portarretratos y escondí una lente apuntando al sofá. Las cámaras del timbre y la entrada ya cubrían el exterior desde antes. Integré todo en el mismo sistema de monitoreo. Cuando Nora volvió con los niños, nada parecía alterado. Saludó a Pamela, les pidió que se bañaran y empezó a preparar cena sin decirme mucho. Esa noche, cuando los niños ya dormían, abrí los kits de ADN. Leo estaba medio dormido viendo televisión. Le dije que abriera la boca, que era un experimento. Se rió y cooperó. Mía también, aunque se retorció un poco. No entendían de qué se trataba, yo no expliqué. Sellé las muestras, añadí la mía y le etiqueté todo y lo dejé listo para enviar al laboratorio. Más tarde, cuando Nora subió a dormir, esperé a que se quedara profunda. Tomé su teléfono de la mesa de noche y lo desbloqueé con el mismo código que nunca había cambiado. Hice una copia completa de los datos en mi laptop del trabajo. Tardó 1 hora. Lo devolví exactamente a su lugar sin que se moviera. A la mañana siguiente la seguí. Aparqué a una cuadra de su edificio de oficinas, usé una llave de repuesto de su auto que tenía guardada y escondí una grabadora compacta bajo el asiento de conductor. Captaría todas sus llamadas en altavoz y cualquier conversación en el interior del vehículo. En menos de 48 horas tenía la casa vigilada, su auto intervenido, su teléfono copiado y pruebas de ADN en camino al laboratorio. Más cobertura que la mayoría de detectives privados consiguen en una semana. Esa noche revisé la copia del teléfono. Todo parecía demasiado limpio, nada fuera del ordinario, hilos de conversación sin contexto comprometedor. Personas como Nora no cometen errores por descuido, se vuelven confiadas. Probablemente tenía otro teléfono que yo no había visto todavía. Apagué el portátil, la casa estaba en silencio, arriba se escuchó agua correr, luego nada. Antes de dormir, Nora me preguntó si había apagado el gas desde el otro lado de la cama sin voltearse. Le dije que sí. Ni me miró. Apagué la luz y me quedé un momento en la oscuridad. Las trampas estaban listas. Solo quedaba esperar que la gente como ella siempre termina cometiendo un error. El lunes por la mañana Nora salió a trabajar como siempre. Le di un beso a Leo en la cabeza, le dijo a Mía que no hiciera desorden y me lanzó un distraído "te amo", sin contacto visual antes de salir. Esperé a que su auto desapareciera antes de subir a mi oficina a revisar las grabaciones acumuladas. Las cargué en mi computadora y abrí primero las del baño. Ahí estaba ella entrando a la misma hora de cada mañana, toalla al hombro y taza de café en mano. Abría el botiquín, sacaba una pastilla y se la tragaba con un sorbo de agua. Lo mismo cada día, sin dudar. Registré los horarios y marqué los clips como referencia. Eso coincidía exactamente con lo que ya sospechaba. Seguía con su rutina de pastillas incluso después de la prueba positiva, probablemente sin haber procesado todavía qué hacer. Pasé a las grabaciones del dormitorio. El viernes por la noche, alrededor de las 8:30, yo estaba abajo jugando con los niños y Nora había subido sola. La cámara la captó saliendo del baño en bata, cabello húmedo. Se sentó en la cama y sacó un teléfono que no reconocí. Escribía rápido, mirando de vez en cuando hacia la puerta, y sonreía. Una sonrisa real completamente diferente a la que usaba en casa con nosotros. Después de unos minutos, deslizó el teléfono dentro de la rejilla de ventilación junto a la cómoda. Volvió a colocar la rejilla con cuidado y salió de la habitación como si nada. Repetí ese fragmento de 5 segundos 2 veces. El movimiento era fluido, automático, claramente ensayado. No era un escondite improvisado de ese día, era rutina de hace tiempo. Era la misma noche que se había quejado de estar demasiado cansada para cenar juntos. Mientras yo calentaba comida para los niños abajo, ella estaba arriba escribiéndole a alguien más. Esperé hasta el martes para actuar.
Nora llevó a los niños al parque con Pamela y dijo que estaría afuera por un par de horas. En cuanto escuché que el auto salía, me puse en marcha. No entré por el lado del dormitorio para evitar dejar marcas en el piso. La ventilación conectaba con el cuarto de Mía y desde ahí era más fácil y menos riesgoso. Le abrí con cuidado. El teléfono estaba ahí entre las rejillas, boca abajo. Lo llevé directo a mi oficina. Ingresé el código que nunca cambió y exporté mensajes y archivos con sus fechas intactas. Una copia cifrada, sin análisis forense, solo el registro de todo lo que había enviado y recibido. Unos 40 minutos de trabajo. Limpié cualquier rastro de haber manipulado la ventilación y lo devolví exactamente como estaba. Cuando Nora regresó del parque, yo estaba abajo con los niños como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Dejó su bolso, besó las cabezas de Leo y Mía, preguntó qué había para cenar y revisó su teléfono principal sin prestar mayor atención. No notó nada. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina, cerré la puerta y abrí la copia del segundo teléfono. Cientos de mensajes, explícitos, detallados. Encuentros en hoteles con nombre, fechas y horarios que coincidían exactamente con mis horas de trabajo o con viajes que yo hacía por la empresa. Había comentarios sobre mí, bromas sobre lo desapercibido que era, sobre lo conveniente que resultaba mi adicción al trabajo. No había nombre completo, solo iniciales, pero había suficiente contexto, suficientes referencias a personas, lugares y horarios compartidos para saber que esto no era casual ni reciente, llevaba tiempo. Él conocía su horario, el mío, la rutina de los niños. No me enojé, la rabia hace perder tiempo y nublaba el juicio exactamente cuando más se necesita claridad. Desagolpeó la puerta y entró con una carpeta de documentos. Me miró una vez, vio algo en mi cara que la detuvo y esperó. Le dije que había encontrado lo que sospechaba, infidelidad confirmada, segundo teléfono, mensajes, fechas, todo. Su reacción fue práctica y directa como siempre. Si Nora llegaba a sospechar que yo sabía algo, empezaría a borrar pruebas de inmediato. Lo más inteligente era salir de la ciudad unos días, sin darle ningún motivo para ponerse en guardia. Le dije que diría que tenía una inspección en Seattle. Tessa asintió y dijo que cubriría todo en la oficina. Empaqué una maleta pequeña, salí antes del almuerzo y me alojé en un hotel tranquilo. Monté el laptop en la mesa, extendí los registros impresos a mi alrededor y empecé a conectar todo. Las pastillas, el segundo teléfono, la prueba de embarazo y las fechas. Todo encajaba con demasiada precisión para hacer coincidencia. Al día siguiente me reuní con Cara, mi abogada, en su oficina. Escritorio de vidrio, todo perfectamente en su lugar, 40 y tantos años y una mirada que evaluaba antes de que terminaras de hablar. Le dije que quería un caso irrefutable, sin acuerdos blandos. Le expliqué que si Nora quería guerra, quería que hubiera documentos suficientes para que perdiera. Cara escuchó todo. Revisó lo que le llevé y confirmó que el adulterio y fraude eran aplicables, que me mantenía en una posición de control, pero fue clara en su punto. Las grabaciones del baño no serían admisibles directamente en juicio. Solo podía usarlas como guía para construir el caso con fuentes legales, a través de citaciones y registros formales. También me recomendó un investigador privado de confianza para identificar formalmente a la pareja de Nora antes de proceder. De vuelta en el hotel esa noche, me puse a revisar los archivos de audio del auto de Nora. Horas de grabación, platos, televisión de fondo, ella tarareando mientras manejaba. Yo buscaba el error, la gente siempre comete uno. 2 horas después encontré un archivo del domingo por la tarde. El micrófono había captado una conversación larga, la voz de su madre en altavoz y el tono de Nora completamente relajado, como si hablara de algo trivial. Le dijo que la prueba había salido positiva y que le diría a su esposo que era suyo. Su madre dijo algo que no se distinguió bien, y Nora se rió y respondió que ya había hecho exactamente lo mismo con Leo y Mía, que entonces no se había dado cuenta y que tampoco lo haría ahora. También mencionó que el padre real, al que llamó Diego, estaba nervioso y decía que no estaba listo para tener hijos. Nora dijo que ella se encargaría, que se lo atribuiría a Dylan otra vez como siempre, sin duda, sin pausa. Luego cambió de tema como si acabara de comentar el clima. Me quedé completamente inmóvil escuchando. No era impulso ni un error de juicio, era hábito. Lo había hecho antes y planeaba hacerlo de nuevo sin el menor cuestionamiento. Guardé el archivo, lo etiqueté y escribí un resumen detallado. Confesión explícita de paternidad falsa en 2 hijos anteriores y plan en curso para repetirlo con el actual embarazo. Llamé a Cara de inmediato. Le dije que iba a querer ese archivo que confirmaba paternidad falsa en ambos niños y nombraba al hombre. Su respuesta fue que no lo usaríamos directamente en juicio por el origen de la grabación, pero que era perfecto para estrategia interna.
Nos daría la dirección exacta para obtener pruebas legales mediante citaciones, declaraciones bajo juramento y registros verificables. Con el nombre de Diego podíamos construir el caso correctamente. Los resultados del laboratorio de ADN llegaron al día siguiente antes del mediodía. Tessa estaba en su escritorio cuando vibró mi teléfono. Vio el remitente, me miró un segundo y me preguntó en voz baja si quería que lo abriera. Le dije que sí. Tras unos segundos me devolvió el teléfono y me dijo con calma que ambos niños compartían el mismo padre biológico y que ese padre no era yo. Miré el informe el tiempo suficiente para ver los porcentajes. Los números no mienten. Leo y Mía, mismo padre, y no era yo. Sentí calor en el pecho, pero me mantuve en su lugar. Cara solicitaría una prueba ordenada por el tribunal para formalizar lo que el laboratorio ya mostraba y asegurar la cadena de custodia legal. El investigador privado me presentó su informe en menos de 48 horas. Ropa sencilla, actitud completamente discreta. Puso una unidad de almacenamiento sobre la mesa en la oficina de Cara y mostró las grabaciones. El hombre entraba a mi casa con llave propia, sin importar la entrada, sin llamar, directo. Las imágenes mostraban que llegaba pasada las 9 de la noche y se iba alrededor de las 11. En otras noches, Pamela abría la puerta y le enviaba un mensaje rápido a alguien antes de dejarlo pasar. El investigador pausó en un fotograma claro del rostro del hombre. Lo reconocí de inmediato. Era Diego, un ejecutivo senior en la misma empresa donde trabajaba Nora. Lo había visto en cenas corporativas. Cara confirmó que la política interna de la empresa prohibía explícitamente este tipo de relaciones entre empleados, lo que abría una vía adicional. Luego el investigador reprodujo el clip de la sala. La cámara captó audio claro. Leo corrió desde el pasillo gritando «¡Papá Diego!» y se lanzó a sus brazos. Diego lo recibió con total naturalidad, como alguien que lo ha hecho muchas veces. El estado donde vivíamos todavía reconocía la figura de alineación de afecto, poco común pero vigente. Con la prueba de ADN, la grabación confesando paternidad falsa y los videos de Diego entrando con su propia llave mientras el niño lo reconocía como figura paterna, el caso estaba completamente armado. Le dije a Cara que presentara todo en forma coordinada: divorcio, fraude, demanda civil contra Diego y notificación a la empresa, un solo movimiento sincronizado. Cara señaló que probablemente acabaría con su carrera. Le respondí que ella misma lo había terminado, que su trabajo era solo redactar los documentos. Antes de presentar los papeles, me reuní con mi abogado corporativo de años para proteger el lado financiero. El acuerdo prenupcial protegía a la empresa, pero no mis cuentas personales. La solución fue comprar las acciones restantes de mi socio de forma completamente legal, moviendo fondos dentro de la estructura corporativa, limpio, irreversible, sin tocar nada que Nora pudiera reclamar. Mi socio estuvo incómodo, pero firmó sin dudarlo. En una hora las acciones eran mías y cualquier investigación sobre mis finanzas personales encontraría muy poco dinero líquido disponible. El lunes a las 10 de la mañana se entregaron las notificaciones. 3 destinatarios al mismo tiempo: Nora, la empresa de ambos y Diego. Recursos Humanos fue informado en el mismo movimiento. Las reacciones llegaron en cadena. Mi madre llamó primero, confundida y con la voz tensa, preguntando qué estaba pasando, si era real lo del divorcio y las demandas. Le expliqué brevemente que los hijos no eran biológicamente míos y que no iba a discutirlo más de una vez. Hubo silencio del otro lado y cuando intentó seguir hablando colgué. Pasé años dando explicaciones que no cambiaban nada. Eso se había terminado. Nora llamó poco después desde un número que no reconocí. Su voz estaba más molesta que asustada, reclamando que le había humillado al notificarla en el trabajo frente a sus colegas. Le respondí que ella se había humillado sola, que yo solo lo había hecho oficial. Cuando empezó a exigir que pudiéramos hablar y que iría a casa a arreglar las cosas, le dije que no quedaba nada que arreglar. Colgó diciendo que estaría ahí en una hora. Llegó esa tarde. Sus tacones resonaron en el pasillo hasta que apareció en la puerta de estudio furiosa. Empezó a reclamar en voz alta, diciendo que no tenía derecho a hacerle eso. Yo no grité ni me moví del sillón. La miré directo y le dije que tenía sus mensajes del segundo teléfono, los videos de Diego entrando a la casa con su propia llave y la grabación de su conversación con su madre donde explicaba que había hecho lo mismo con Leo y Mía. Se quedó completamente pálida. Cuando preguntó si había puesto cámaras, le dije que no me había dejado otra opción. Cuando intentó usar a los niños como argumento, diciéndome que los iba a abandonar por una prueba, le respondí que no era una prueba, sino una evidencia, y que ella los había usado como herramientas. Le dije que debió pensar en los niños antes de convertirme en el padre de respaldo, que no estaba quitando nada, que ella ya se los había dado a Diego. En ese momento Pamela apareció en el pasillo. Le dije que los videos la mostraban claramente avisándole a Diego cada vez que yo regresaba a casa. Nora gritó que Pamela trabajaba para ella.
Le señalé la puerta y le dije que la agencia ya había sido informada. Pamela recogió sus cosas y se fue. Nora siguió gritando que estaba destruyendo vidas. Le respondí que solo estaba mostrando las que ella había construido sobre mentiras. Un llanto interrumpió todo. Mía se había caído. Nora corrió hacia ella, la levantó y me miró furiosa diciendo que no los mirara como si fueran extraños. Le respondí que no lo eran, que eran víctimas de su propia historia. Se fue con los 2 niños esa noche. La casa quedó en silencio. 2 días después, Cara me llamó con las novedades. El juez rechazó la orden de restricción que Nora había solicitado en apenas 15 minutos de revisión. Diego fue suspendido de la empresa de inmediato, pendiente de investigación interna, y en días fue despedido. La empresa prefirió negociar antes de que el caso se hiciera más público. El dinero llegó limpio y más de lo que esperaba. Diego también pagó por separado, menos, pero pagó suficiente. Firmamos documentos adicionales para asegurar que mi nombre no apareciera vinculado al nuevo embarazo. Durante un tiempo no vi a Leo y a Mía. No por falta de ganas, sino porque Cara recomendó mantener distancia mientras el proceso legal seguía activo, para no complicar las impugnaciones de paternidad en curso. Vendí la casa meses después sin negociar el precio. Demasiados recuerdos que no servían para nada. Cuando todo concluyó, Cara me escribió un mensaje corto. Todo terminado. Estás libre. Llegó el silencio, sin llamadas, sin caos, sin nada que gestionar. Tiempo después me llegó la noticia por un conocido común. Diego había sido arrestado por agredir a su esposa. Terminó condenado. No respondí nada cuando me lo contaron. La vida volvió a algo parecido a la normalidad. Una noche en la oficina, Tessa se acercó y dijo que me veía más tranquilo que en mucho tiempo. Le dije que la tormenta había pasado. Ella respondió que lo había manejado mejor que la mayoría de personas en esa situación, y cuando le dije que no había tenido opción, ella dijo en voz baja que tampoco había tenido a alguien en quien confiar del todo, excepto quizás en ella. La miré, me dijo que había estado ahí desde el primer día porque le importaba, que siempre le había importado. Antes de que pudiera responder, se acercó y me besó. Simple, seguro y sin prisa. Cuando se apartó me dijo que no tenía que decidir nada en ese momento, solo entender que no todas las personas a mi alrededor tenían una intención oculta detrás. Asentí una vez. Le dije que eso era nuevo para mí. Respondió que quizás ese era precisamente el punto. Después de que se fue, volví a sentarme en el silencio de la oficina. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, reflejándose en la mesa de vidrio donde mi antigua vida se había desmoronado pieza por pieza. No estaba reparado, no estaba feliz, pero estaba libre. Leo y Mía siempre existirán en algún punto entre el recuerdo y la cicatriz. Quizás algún día encuentre la forma de verlos sin rabia. Por ahora tengo en mi empresa mis pruebas y mi paz. Todo lo demás puede esperar. Lo que viviste no es cualquier cosa y no se resuelve solo con haber tenido razón o con haber demostrado la verdad. Sí, hiciste todo con cabeza fría, con estrategia, sin dejar cabos sueltos, pero hay una parte que no se arregla con pruebas ni con juicios, y es lo que eso te hizo por dentro. Desde afuera, se nota que recuperaste el control de tu vida y eso ya es bastante. No todos tienen la capacidad de enfrentar algo así sin derrumbarse por completo, pero también se nota que te cerraste para no sentir, y eso funciona, porque tarde o temprano lo que evitaste procesar va a volver. No te voy a decir que perdones ni que olvides, porque eso no se fuerza, pero sí que no te quedes atrapado en el papel del que solo ganó el conflicto, porque eso no era una guerra, era tu vida. Y ahora que ya limpiaste todo lo que estaba construido sobre mentiras, te queda lo más difícil, volver a construir algo real sin convertirte en alguien que ya no confía en nadie. Tienes control, tienes claridad, ahora te falta permitirte volver a sentir sin verlo como una debilidad. Ahí es donde realmente empieza lo nuevo. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Y gracias por acompañarme en un nuevo video.